Siendo las 10:18 de la mañana del día 13 de julio del 2022, damos continuidad a la audiencia de quebranto del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social dentro del proceso radicado bajo el número 2021-645. Tiene el uso de la palabra la apoderada judicial de la parte demandada con el propósito de que conteste adecuadamente la reforma de la demanda. ¿De 6 a 2 y de 2 a qué? A 10 de la noche. Listo. Bueno, por favor, la apoderada de la parte demandada contesta la reforma. Sí, su señoría, en efecto, el artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo, teniendo en cuenta pues la reforma que ha manifestado en los hechos el apoderado de la parte actora. No, doctora, hecho por hecho. Ok. Entonces, frente al hecho reformado, el hecho 8, manifiesta el apoderado que hubo un trabajo suplementario por parte del actor. Precisamente no es cierto ese hecho, como quiera que, primero, precisamente cuando se suscribe concretamente el 24 de marzo del 2020, que se suscribió un otro sí al contrato celebrado entre la parte actora y la sociedad hoy demandada, se hizo una disminución de la jornada de trabajo y en la cual se acordó voluntariamente entre las partes que se iba a hacer una disminución de 90 horas mensuales, de las cuales efectivamente a partir de ese momento en adelante, la parte actora inició y se le vino cancelando unas jornadas laborales ordinarias, concretamente su jornada diurna o jornada que comprendía desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, o el otro turno en la jornada de la tarde que correspondía de 2 a 10 de la noche. En ese sentido, su señoría, no es cierto ese hecho. Frente al hecho indicado por la reforma como hecho noveno, se tiene que efectivamente no es cierto que hubo un trabajo suplementario, pues el mismo no obedecía a más de 90 horas mensuales. Tan es el caso que precisamente a la actora laboró en ese periodo comprendido, una vez suscrito el otro sí, correspondió desde 62 horas mensuales que le fueron cancelados a la misma. No se encuentra precisamente con el tema de la emergencia sanitaria, más allá de horas extras, no hizo ninguna hora extra la parte actora. Entonces, en ese sentido, tampoco es cierto ese hecho. Ahora, con relación a la último hecho, no es cierto y que se pruebe dentro del proceso que no se le hizo el pago de todos y cada uno de los ítems al momento de hacer la liquidación de las prestaciones sociales, teniendo en cuenta que efectivamente al momento de terminada la relación laboral, la sociedad hoy demandada realizó todos y cada uno de los ítems que tenían que ver con la liquidación, teniendo en cuenta no solamente el tiempo de servicio, sino adicional de ello, también las jornadas de tiempo de trabajo que no excedieron conforme a lo preceptuado legalmente. En ese sentido, pues no hay lugar al mismo y nos acogemos a lo probado dentro del mismo. Ahora, con relación a las pretensiones de la demanda,
Nos oponemos a todas y cada una de ellas, desde la declarativa, las económicas, precisamente porque la sociedad hoy demandada cumplió con cada una de ellas. Para ello, me permito, dentro de la presente contestación, anexar la descripción de los cortes que se hicieron para el pago y las horas pagadas, que dan cuenta precisamente de lo manifestado en los hechos ya indicados. Gracias. Doctora, ¿y usted ya remitió esos documentos? Su señoría, usted me dio un receso, qué pena, de 2 minutos, los cuales me estaban enviando la información, ya la voy a reenviar, si usted me lo permite. Ya, es que usted está anunciando pruebas y luego no las remite. Entonces, no sé qué. No, su señoría, ya la voy a remitir precisamente al despacho, por eso lo manifesté dentro de la contestación, la cual me permito en forma oportuna enviarla. Pues, por favor, hágalo con traslado a la otra parte. Bajo esas consideraciones, entonces, el juzgado emite el siguiente auto. Teniendo en cuenta que la contestación a la reforma de la demanda ahora sí cumple con los presupuestos establecidos en la ley, el juzgado tendrá por contestada la reforma de la demanda. Esta decisión se notifica en estrados. Bueno, dando continuidad a la audiencia, es menester adelantar la etapa de conciliación. Debe dejar evidenciado el despacho que anteriormente, antes de iniciar la grabación, pues ya habíamos consultado a la señora representante legal de la parte demandada respecto a si la empresa tenía ánimo conciliatorio. La señora representante legal señaló que no era así. Sin embargo, para que quede registro en el audio y en el video de la audiencia, voy a volver a preguntar, señora apoderada judicial, señora representante legal de la parte demandada, ¿ustedes tienen ánimo conciliatorio? Señor juez, no tenemos ánimo conciliatorio debido a que cumplimos con todos los procesos. Muchas gracias. En esos términos, entonces, declaramos como fracasada la etapa de conciliación ante la falta de ánimo conciliatorio de la parte demandada. Esta decisión se notifica en estrados. Resolución de excepciones previas. No se propusieron excepciones de este talante, mientras que las de mérito deberán ser resueltas en la sentencia que ponga fin a la instancia. Esta decisión se notifica en estrados. Fase de saneamiento. No observa el despacho causal de nulidad que valide lo actuado. El trámite del proceso se ha verificado de acuerdo con las normas propias del mismo, razón por la cual se ordena su continuación. Esta decisión se notifica en estrados. Fijación del litigio. A efecto de adelantar la fijación del litigio, el juzgado considera el uso de la palabra a los señores apoderados judiciales de las partes con el propósito de que ellos me manifiesten si, si han llegado a algún acuerdo con miras a excluir del debate probatorio alguno de los hechos o si se sostienen en lo expresado en la demanda o en la contestación. Tiene el uso de la palabra el apoderado de la parte demandante. Muchas gracias, señor juez. Me permito manifestar que me ratifico en todos los hechos manifestados, tanto en la demanda inicial como en la reforma, igual sobre las pretensiones. Muchas gracias. Muchas gracias. La señora apoderada judicial de la parte demandada. Gracias, su señoría. En efecto, me ratifico en todos y cada uno de los indicados en la contestación de la demanda y en la reforma, en la contestación de la demanda, indicando, su señoría, que nos acogemos. En ese sentido, también indicando al despacho que ya fue enviado el documento, el cual fue indicado dentro de la reforma de la demanda, que obedece pues a la liquidación de las horas
elaboradas por la hoy actora. Gracias. Gracias. En esos términos, entonces, y si bien es cierto, las partes no han manifestado directamente que entre ellas existe un acuerdo con miras a excluir del debate probatorio alguno de los hechos de la demanda o de la contestación, lo que sí evidencia el despacho es que tanto en la demanda como en la contestación de la demanda existen unos puntos que podríamos llamar que son de acuerdo entre ustedes, que podemos excluir válidamente del debate probatorio. Más adelante yo les preguntaré si ustedes están conformes respecto a esto que está manifestando el despacho y si existe conformidad podemos excluir del debate probatorio estos hechos. En punto a lo anterior, permítanme un segundo. Una vez escuchada la contestación de la demanda, fue aceptado como cierto el hecho primero del libelo introductorio, en el cual se señala que la señora Sandra Milena Cuellar Molano y la demandada Clubhouse Bogotá tuvieron una relación laboral que inició el 1 de febrero del 2018, es decir, está aceptada la existencia del contrato de trabajo, así como el extremo temporal inicial del mismo. De igual manera, la naturaleza del contrato de trabajo suscitado entre las partes, que fue un contrato de trabajo a término indefinido. Por su parte, también fue aceptado parcialmente el hecho tercero, que se relaciona con las labores desarrolladas con la actora. La parte demandada aceptó que ella fue contratada para el cargo de recepcionista. La otra función como auxiliar administrativa no fue aceptada. Estos son los hechos que fueron aceptados en la contestación de la demanda. Entonces, si ustedes no están conformes, les ruego que por favor me manifiesten en estos momentos una vez el despacho termine su intervención. Entonces, creo yo que podemos excluir del debate probatorio la existencia, y veo más adelante que también está aceptado el extremo temporal final de la relación laboral, que fue el 20 de diciembre del 2020, y que la relación laboral terminó en virtud de una renuncia formulada por la actora. Entonces, los hechos... Perdón. Luisa, me están... Sí. Los hechos que podemos excluir del debate probatorio son los siguientes: la existencia del contrato de trabajo, su naturaleza, los extremos temporales, parcialmente las labores desarrolladas por la actora, así como que la terminación del contrato de trabajo se dio en virtud de una renuncia formulada por la señora Sandra Milena Cuellar. ¿Estarían ustedes conformes los apoderados de las partes en que el juzgado excluyera el debate probatorio de tales circunstancias? Señor juez, una pequeña precisión. La renuncia es correcta, pero es una renuncia motivada, ¿no? De pronto ese tema tocaría revisarlo precisamente. Eso es lo que vamos a revisar, digamos, en el fondo del asunto, porque como vamos a hablar del asunto del despido indirecto, pues tendremos que ver entre otras cosas, y ese es uno de los presupuestos axiológicos para que proceda la reclamación del despido indirecto, es la motivación de la carta. ¿Listo? Entonces, eso sí es objeto de prueba para el despacho. Fuera de eso, ¿hay alguna observación? No, señor, conforme. Listo. Entonces, el juzgado excluirá del debate probatorio los hechos antes los hechos antes señalados, y por lo tanto el debate girará en torno a establecer primero si el despido de la trabajadora se debió a la figura del despido indirecto que se reclama en la demanda, es decir, si se cumplen los presupuestos axiológicos establecidos en la jurisprudencia para que proceda el despido indirecto,
Y de igual manera es menester que el despacho revise si en el caso puntual existió trabajo suplementario, si a la trabajadora debió pagársele salarios y prestaciones sociales basados en trabajo suplementario, y en caso que efectivamente se encontrara que a ella le correspondía el pago de estos emolumentos, si proceden las indemnizaciones reclamadas en la reforma de la demanda. Estos son los hechos que estudiará el despacho. Esta decisión se notifica en estrados. Bueno, en esos términos ya hemos fijado el litigio y damos continuidad a la etapa de decreto de pruebas. Pruebas pedidas por la parte demandante. Se decreta como prueba la incorporación de la prueba documental que fuere allegada junto con la demanda. De igual manera, se decreta como prueba el interrogatorio de parte de la señora representante legal de la parte demandada, y se ha solicitado la exhibición de una serie de documentos. Vamos a revisar una a una cuáles son los temas de la exhibición de documentos. Vamos a ver cuáles de los documentos reclamados por la parte demandante ya han sido aportados por la parte demandada, y según eso vamos a proceder con el decreto de pruebas. Entonces, y asimismo yo voy a preguntar al apoderado judicial de la parte demandante si él está conforme con los documentos que fueron aportados o si le hace falta alguno para que aclaremos cualquier tipo de solicitud. Se solicitó la copia del contrato de trabajo. Veo que este fue aportado junto con el otro sí. Entonces no habría necesidad de solicitar la exhibición de estos documentos. Hay un archivo comprimido en el cual aparecen los comprobantes de nómina de cada uno de los meses trabajados. ¿Ha tenido, doctor, usted oportunidad de revisarlos? ¿Está conforme con el contenido? ¿Existe algún tipo de observación que hacer? No, señor, se revisaron y estoy de acuerdo, está bien en ese aspecto. Y el certificado de aportes al sistema de seguridad social también he visto que Sí, lo esto aportaron. se deriva del mismo, sí, señor. Sí, el certificado laboral también vi que lo aportaron, y la liquidación del contrato de trabajo también fue aportada. Sí, señor. Entonces, resta un documento que usted fue el que solicitó en la reforma de la demanda, que fue el comprobante de las horas trabajadas por la señora Sandra Milena Cuellar, que efectivamente el despacho no lo encontró, y vale decir lo que fue anunciado por la señora apoderada judicial de la parte demandada en la contestación de la demanda, y este documento sí se estima que debe ser aportado por varias razones. En primer lugar, porque efectivamente el señor apoderado judicial de la parte demandante lo reclamó como prueba. De igual manera, porque si uno revisa el contenido del otro sí, que es, digamos, uno de los temas del presente proceso, después de los numerales y en el acápite de consideraciones, se señala que el reconocimiento del salario sería de manera proporcional al tiempo laborado. Entonces, efectivamente, si no contamos con este certificado de horas laboradas de la trabajadora, pues no podemos saber si efectivamente el salario pagado fue proporcional a las horas laboradas o no lo fue. De igual manera, porque la parte demandante ha reclamado el pago de trabajo suplementario, y porque en un esquema de carga dinámica de la prueba precisamente es la parte demandada la que está en mejor posición de probar el número de horas que ha trabajado la demandante. Bajo esas consideraciones, el juzgado ordenará que se exhiba una certificación con el número de horas laboradas por la señora Sandra Milena Cuellar durante toda la relación laboral. Voy a ser bien claro en este punto porque esto ocurre muchísimo en los procesos. El juzgado no va a aceptar un certificado que sea una tabla de Excel que no esté firmada por nadie.
Eso no vale como una certificación en un proceso porque obviamente nadie se hace responsable del contenido de ese documento, sino que deberá ser firmado por alguno de los funcionarios o incluso por la señora representante legal de la parte demandada que sea competente para certificar el número de horas y obviamente esta certificación deberá estar suscrita por esta persona, quien dará fe de que efectivamente la señora Sandra Milena Cuellar trabajó los días que se señala en la certificación y durante el número de horas que se señale ahí. Y si existió trabajo nocturno, trabajo suplementario, deberá también ser objeto de la certificación correspondiente. Entonces, efectivamente, se ordenará esta exhibición de prueba documental. De igual manera, este despacho evidencia al realizar una revisión de los documentos que fueron aportados a título de comprobantes de nómina, varias inconsistencias que esperamos sean solucionados también con una exhibición probatoria y esto lo hará el despacho de manera oficiosa. Al revisar los comprobantes de nómina, por ejemplo, del mes de abril del año 2020 y, por ejemplo, para que ustedes tengan claridad, el juzgado encontró varios comprobantes de nómina en los cuales se señala que para, por ejemplo, el mes de abril no hubo salario, según esos comprobantes de nómina, sino que única y exclusivamente hubo un auxilio extralegal denominado bono COVID-19. Es decir, que para varios meses el juzgado no encontró que efectivamente la trabajadora devengara un salario, sino un auxilio extralegal. Miren que lo mismo ocurrió para el mes de mayo del año 2020, así como para los meses de junio del mes de junio del mismo año. Entonces, el despacho solicitará a la parte demandada que exhiba los documentos que acrediten si efectivamente para esos meses hubo salario a la actora o en su defecto que el funcionario correspondiente emita una certificación en la que explique qué fue lo que ocurrió para esos meses respecto a la trabajadora. Esas son las pruebas de la parte demandante y 2 pruebas de oficio que ha decretado el despacho. Esta decisión se notifica en estrados. Sí, doctor, cuénteme. Una pequeña precisión. Digamos, no, estoy totalmente de acuerdo con usted, señor juez, me parecen que esas son las pruebas, pero la prueba de Excel también es prueba, ¿no? O sea, debe también ser tenida en cuenta al momento de decretar una decisión. Y lo digo porque precisamente en el documento que la propia parte envía, se evidencia que, sobre todo en los meses de octubre y noviembre, eso lo analizaremos después, hubo trabajo normal y salario disminuido. ¿Listo? Pero entonces ese documento también debe ser tenido en cuenta, solo preciso eso. ¿Listo, señor juez? Muchas gracias. Sí, doctor, digamos que el juzgado prefiere para valorar probatoriamente que los documentos tengan alguien que se responsabilice por ellos. ¿Listo? Pero si finalmente la parte, quien aporta un documento que supuestamente le afecta, pues obviamente está reconociendo su valor probatorio. Bueno, el juzgado acostumbra ser amplio en estos aspectos, porque es que de nada vale que yo les diga a ustedes, apórtenme un documento en 15 minutos y que no me lo aporten. ¿Listo? Entonces yo quisiera preguntar, señora representante legal de la parte demandada, ¿ustedes cuánto se demorarían a conciencia en entregarme estos documentos a los que acabo de hacer referencia? Señor juez, yo creo que tardaríamos máximo media hora porque los tenemos. Nos toca es hacerlo a manera de certificado y firmados. Ah, perfecto, listo. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo les voy a dar son las 10:43 de la mañana, les voy a dar hasta las 12 para que aporten estos documentos, ¿listo? Eso es 1 hora y 15 minutos que según lo que usted me acaba de decir es el tiempo suficiente para tal efecto. Me pide acá si podemos dejarlo, son las 10:43 hasta la 1 de la tarde. No hay ningún problema. Entonces a la 1 de la tarde espero que esos documentos ya estén en el correo electrónico del juzgado y Muchas también en el gracias, correo juez. electrónico del señor apoderado de la parte demandante.
Gracias. Bueno, procedemos entonces con las pruebas que fueron solicitadas por la señora apoderada judicial de la parte demandada. Pruebas pedidas por la parte demandada: se decreta como prueba el interrogatorio de parte de la señora Sandra Milena Cuellar Molano. En punto a la solicitud de interrogatorio de parte, de propia parte de la señora representante legal de la parte demandada, el juzgado la denegará con arreglo a las siguientes consideraciones. Efectivamente, con la emisión del Código General del Proceso se suscitó una discusión respecto a si era válido o no que la propia parte hiciera una solicitud para que el apoderado interrogara a quien representa al interior del proceso. Existen posiciones doctrinarias y jurisprudenciales que van en un sentido y en otro. Por ejemplo, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en decisiones de ponencia del doctor Marco Antonio Álvarez, ha señalado que esto es válido y él es defensor de esta clase de pruebas en los foros donde actúa. Sin embargo, este despacho no coincide con esa posición y apoya su dicho precisamente en la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL 5620 del 2018, señaló en punto a esta clase de pruebas lo siguiente, comillas: para resolver este asunto basta con mencionar que el propósito del interrogatorio es lograr la confesión de quien lo absuelve a favor de la parte contraria, por lo que no encuentra lógica que la misma parte busque su propia confesión. Ahora, para dar respuesta puntual al apelante en cuanto a que Colombia hace parte del Pacto de San José y por ello procede el interrogatorio de parte, debe mencionarse que este documento en ninguno de sus artículos ordena decretar su práctica cuando es solicitado por la misma parte, sin que se pueda siquiera considerar que si no se ordena esta prueba en estas condiciones, no se suministra justicia como lo indica el recurrente. Además, cuando la parte demandada solicitó la prueba, se limita a indicar que su objeto es que aclare a su señoría los hechos objeto de esta demanda, lo que impide al juez concretar la pertinencia, utilidad de la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Esto es la declaratoria de la ilegalidad del cese de actividades llevado a cabo por los trabajadores de la demandante. Cierra comillas. Bajo esa consideración, este despacho considera que no hay lugar al decreto del interrogatorio de propia parte, acotándose que efectivamente ya anteriormente a instancias de la parte demandante ya fue solicitado y decretado el interrogatorio de parte de la señora representante legal de la parte demandada, a quien escucharemos el día de hoy, pero a instancias de las preguntas que le haga tanto el juzgado como la parte demandante. Bajo esta consideración, esta prueba será denegada. De igual manera, este juzgado decretará como pruebas las testimoniales de los señores Sandra Quintana, Paulina Piñeros y María Antonia Ortiz, y decretará como pruebas las documentales que fueron legal y oportunamente aportadas, tanto junto con la contestación de la demanda, así como con la contestación a la reforma de la demanda. Estas decisiones se notifican en estrados. Señor juez, qué pena, yo nunca interrumpo tanto como lo estoy haciendo hoy, le pido disculpas, pero una pequeña precisión, yo solicité un testimonio, no sé si no lo escuché, pero sí Sí, se... Bueno, en la reforma lo solicitó. exacto, sí, sí. Tiene toda la razón. El juzgado adicionalmente, pues, a través del siguiente auto, adicionará el auto de decreto de pruebas y ordenará el decreto de la prueba testimonial de la señora Diana Caterine Duarte Acosta. Esta decisión se notifica en estrados. Conforme, su señoría, sin recurso gráfico. Bueno, señores abogados, es su responsabilidad presentar a sus testigos el día de hoy. Si los testigos no comparecen, prescindiremos de la prueba.
Esta no es una carga que corresponde al juzgado. Espero que ustedes tengan contacto con sus testigos y que ellos estén en disposición de hacerse presentes el día de hoy. Vamos a comenzar entonces con la prueba solicitada por la parte demandante. Esto es con la testimonial solicitada por la parte demandante. Esto es con el testimonio de la señora Diana Caterine Duarte Acosta. Doctor, ¿la señora Diana Caterine está conectada? No, señor, todavía no, pero ya le digo, ¿listo? Listo. Segundos, ya se conecta. Listo, perfecto. Mientras el doctor garantiza la presencia de la testigo, vamos a cerrar un momento registro de audio y video.